Bendiciones, hermanos. Bueno, vamos a dar inicio a esta noche de estudio bíblico y bueno, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre para que Él bendiga su mensaje en nuestros corazones y podamos aprender. Vamos a rogarle, ¿verdad?, que Él pues intervenga, actúe en nuestro corazón para que precisamente seamos bendecidos por su palabra. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Estamos agradecidos, Señor, porque estamos en el mejor lugar donde podemos aprender de tu palabra, donde podemos exaltar tu nombre en compañía de hermanos en Cristo, que nos gozamos, que nos alegramos de exaltarte, de decir, Señor, que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro refugio, nuestra roca de salvación, y en ti, Señor, tenemos esa paz y esa confianza. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Bendícenos con tu palabra en esta noche, en el nombre precioso de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, el título del mensaje de esta noche es sencillo, y de hecho el mensaje va a ser bastante, digamos, breve en alguna manera, y bueno, quiero hablar del tema, ¿qué es la vida? Y ese es el título del mensaje de esta noche, ¿qué es la vida? Las escrituras nos hablan de diferentes temas, por ejemplo, nos habla bastante de la muerte, pero igualmente nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la vida, y quiero enfocarme en ese tema, primeramente comentándoles un poquito de qué dice el mundo, qué dicen afuera acerca de la vida, y después enfocándonos en la perspectiva de las Escrituras al respecto del tema. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de comentarios acerca de la vida en Marte o la vida en otros planetas, ¿no? Y andan buscando moléculas o indicios de algún rastro de vida, quizás, no sé, a nivel de nuevo molecular, muy pequeño, solamente pues para saber si hay indicios de alguna actividad en otros planetas, ¿no? Entonces, para el mundo científico, la vida, de alguna manera es eso, es solamente la actividad molecular de algunos organismos, la reunión de átomos que forman un cuerpo, y ese cuerpo tiene reacciones químicas, y entonces todos los valores que nosotros conocemos, como por ejemplo el valor de la justicia, del amor, del temor, cuando alguien se espanta, por ejemplo, cuando alguien tiene grande aflicción, o el gozo de sentir que algo bueno está pasando en su vida, o la tristeza que pesa en su corazón, de acuerdo a esa perspectiva, no son solamente más que reacciones químicas. Entonces esa es una perspectiva al respecto de la vida, que la vida es solamente un bonche de reacciones químicas que están pasando enfrente de nosotros. Entonces esa es una perspectiva. Hay otra perspectiva que es un poquito más filosófica. Entonces las personas que les gusta así pensar un poquito más profundo empiezan a decir, bueno, la vida se trata de, bueno, quizás los valores que una persona le da a las actividades que esa persona hace. Por ejemplo, hay personas que le dan valor a su trabajo. Entonces dicen algunos, mi vida es mi trabajo. Otros dicen, mi vida es mi familia. O para mí la vida es el deporte. Entonces eso es un poquito ya más enfocado en lo que la persona le da valor a sus actividades, para llamar eso su vida, su familia, su trabajo, sus actividades. Y bueno, hay otra perspectiva, que es la perspectiva un poquito más pragmática, los que dicen, bueno, yo no soy ni científico ni filósofo, yo solo sé que la vida son solamente un bonche de problemas y de situaciones que lo hacen a uno vivir pues en dificultad, en algunos momentos con alegría, y bueno, este tipo de personas tienen una perspectiva de la vida muy simple, dicen, la vida es lo que me trae cada día, y lo voy yo precisamente viviendo de esa manera. Entonces, esa es otra perspectiva, la perspectiva de los pragmáticos, de los filósofos, de los científicos, que ya comenté un poquito, y bueno, también vamos a hablar y nos vamos a enfocar en la perspectiva de las Escrituras al respecto de lo que es la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de lo que es la vida, y bueno, hay dos referencias que quisiera visitar con ustedes para enfocarnos. Por ejemplo, vamos de regreso a Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, que leíamos hace unos instantes. Aquí en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente, dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, fíjense, habla de una condición que no es una condición de vida, dice, estábamos nosotros muertos en nuestros pecados, pero por su misericordia, dice este pasaje, en el versículo 5, nos dio vida, entonces cambiamos de muerte a vida, juntamente con Cristo. Entonces, este es un ejemplo de pasajes que nos hablan acerca de dos condiciones, la condición de estar muertos, en este caso hablando de una muerte espiritual, e implícitamente de una vida física, de una vida como quizás lo comprenden varias personas, pero que la Escritura identifica como una condición de muerte espiritual y nos habla entonces de otro tipo de vida, de la vida que tenemos juntamente con Cristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta noche. Hay más referencias y voy a ir visitando varias de ellas con ustedes. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver. Denme un segundito. Sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pedro hace esta exhortación y dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y continúa la exhortación. Quiero que pongan atención a dos descripciones que hablan acerca de nuestra vida terrenal. Y son estas dos palabras, extranjeros y peregrinos. Lo cual nos dice que sí, estamos presentes en este mundo, físicamente existimos, pero ante los ojos de Dios, nosotros solamente somos seres que realmente no pertenecemos a este mundo, somos extranjeros y somos solamente seres que vamos de paso, peregrinos. Y esas son dos bonitas descripciones que Dios, a través de su palabra, hace con respecto a nuestra condición de nuestra vida espiritual, como extranjeros y como peregrinos. Ok, entonces, dada esta pequeña introducción, quiero hablar acerca de 4 verdades que nos ayudan a comprender un poquito mejor este uso de estas palabras como vida y muerte, vida espiritual, vida física, muerte espiritual y muerte física igualmente. Bueno, y como primera verdad que quiero compartir con ustedes es que nuestra vida, que nosotros tenemos, la vida de nuestro cuerpo, no es el todo de nuestra vida que Dios nos ha dado. Por ejemplo, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Yo lo tengo aquí en mis notas. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente. Dice, antes, Colosenses 2, 13. Ok, bueno, lo voy a leer en esta revisión que yo tengo. Posiblemente es la NBI. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. De nuevo, es parecido a lo que leíamos antes en Efesios. Es el apóstol Pablo de nuevo. Dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Ok? De nuevo, el uso de la palabra vida y muerte. Juan capítulo 10, versículo 10. Algunos se lo saben de memoria. Juan 10, 10. El ladrón, ya se lo saben, ¿verdad? Dice, Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús les dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho, quiero hacer un breve comentario. Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, es el que más nos menciona el uso de la palabra vida por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ustedes recordarán referencias como el pan de vida, el agua, la fuente de agua de vida eterna, ¿verdad? Otros pasajes como la expresión que Jesús utiliza donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra ocasión, cuando está en la situación de que Lázaro había muerto, Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Bueno, entonces el apóstol Juan utiliza mucho estas expresiones o captura mucho estas expresiones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está esta, donde Jesús dice, bueno, el ladrón viene para hurtar y para matar, pero yo he venido para que tengan vida. Entonces traten de imaginarse ustedes en ese contexto, escuchando al maestro decir, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, ustedes están muertos, ustedes no tienen vida, realmente no hay una verdadera vida en ustedes. Ustedes hablan del Padre, ustedes hablan del Creador del universo, pero yo he venido para que tengan vida, verdadera vida, vida en abundancia. Implícitamente les está diciendo lo que hay en esas moléculas, en esos placeres, en esos gustos, eso no es la vida verdadera. Yo he venido para darles una vida que tenga sentido en sus corazones, en todo su ser. De eso nos habla esta primera verdad que estoy compartiendo con ustedes, que la verdadera vida no es la que poseen nuestros cuerpos, que puede ser breve. En mi trabajo, la nieta de uno de mis compañeros de trabajo falleció en el verano y falleció de 3 años. Hay bebés que fallecen solamente de unas horas. Hay personas que viven 105 años, o como dice nuestro pastor, 120 o 100 no sé cuántos, o viven quizás 90 como una de mis tías. La vida de nuestros cuerpos no es el todo de la vida de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, yo he venido para que tengan una vida que tenga verdaderamente sentido más allá de estos huesos y esta carne, y es una vida que se puede vivir en abundancia en Él. Entonces, primera verdad es que la verdadera vida no es la que poseen nuestros cuerpos. La vida que tienen las personas que están allá afuera y dicen, bueno, yo voy caminando y pues estoy vivo. Este día pues me tocó vivir. Mañana será otra historia. De esa vida no es de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que la verdadera vida es la que está en Cristo Jesús. De regreso a Juan, capítulo 17, versículo 3. Es Jesucristo hablando, explicando cuál es la vida. Entonces en Juan 10:10, Él dice, yo he venido para que tengan vida. Y en Juan 17:3, Él explica cuál es la vida. Y Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ok, entonces vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Dice, la vida eterna, la verdadera vida, de la que estaba hablando en Juan capítulo 10, versículo 10, es la vida que consiste en conocer al Creador del universo. Ok, esa es la verdadera vida. Que haya conocimiento en el corazón de una persona de quién es su Creador y cuál es el propósito para el cual esa persona fue creada. Y eso tiene mucho que ver también con nuestra iglesia. Cuando nosotros predicamos el evangelio aquí en el púlpito, en una clase o en alguna actividad, nosotros estamos rogando a Dios de que la vida eterna de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo llegue a las personas que nos visitan aquí, personas que nos escuchan también a través del internet, y esas personas puedan tener ese conocimiento que viene de parte de Dios, del Espíritu Dios, para que puedan entonces ver a Cristo, escuchar la voz de Dios, conocerlo a Él y poder abrazar a Jesucristo. La vida verdadera se origina entonces en Cristo, conociéndolo a Él. Quiero también reflexionar con ustedes, hermanos, acerca de la importancia de comunicar el evangelio con nuestros hijos. Y esto es algo que creo, yo lo veo en mi vida así, creo que hemos sido algo en pocos, en alguna medida, de alguna forma poco, en otros casos quizás de una manera mayor, negligentes en comunicar el evangelio en nuestros hogares. Sí oramos por los alimentos, sí leemos la Biblia, leemos las escrituras con nuestros hijos, con nuestra familia, pero la pregunta es, ¿cuánto de esos tiempos que pasamos con nuestra familia los dedicamos para orar a Dios, para rogar a Dios
de que conozcan a Dios en sus corazones. De lo que nos está hablando Jesucristo en Juan 17:3, de que pueda haber vida eterna en sus corazones, en sus vidas. Y es que aquí en la iglesia, decía nuestra hermana Carmen, y bueno, ya lo hemos expresado en otras situaciones, en otros momentos, existe y es así. Situaciones en que hay jóvenes entre nosotros, adultos, de cualquier edad, personas que pueden estar aquí y realmente no conocer de Dios. Estar entre nosotros, disfrutar de las actividades, venir a las reuniones, comer pupusas allá abajo, ir a los paseos, al día de la familia, etcétera, pero no tener conocimiento del que está hablando nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:3. Y ahí viene nuestra responsabilidad, y ahí viene mi responsabilidad como padre de acercarme a mis hijas y de decirles, ustedes necesitan de Cristo. Hay un grande problema en sus vidas, y lo tenemos todos, y se llama pecado. Pero hay un Dios, el creador del universo, que ha tenido misericordia y quiere solucionar ese problema, ese pecado que está destruyendo nuestras familias, que está destruyendo nuestros hogares, y quiere darles muchísimo más que eso. Quiere darles vida eterna, una vida que sea abundante en Él. La verdadera vida está en Cristo. La pregunta para nosotros, ¿estamos en casa? Creo que hoy no mencionamos o hicimos preguntas acerca de los nuevos en la congregación o personas que nos visitan, porque pues estamos en casa para reflexionar y preguntarnos de qué manera, qué tanto, cómo hacemos para hablar del Evangelio en nuestro hogar, con nuestros seres queridos. Entonces ya les comentaba, la verdadera vida no es la que poseen nuestros cuerpos, la verdadera vida es la que está en Cristo, de la que Él mismo nos habla en Juan 10:10 y en Juan 17:3. Tercera verdad que quiero compartir con ustedes es que la verdadera vida es la que viene de Dios y que solamente puede ser concedida de parte de Dios. Y ahí viene algo que es muy importante junto con lo que estaba comentando hace un instante acerca de nuestro deber de comunicar el Evangelio y por otro lado la acción de Dios obrando un milagro en aquellos que escuchan el Evangelio. Quiero que vayamos por ejemplo a 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Este pasaje dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice el apóstol Pablo, Dios un día, allá en Génesis capítulo 1, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Recuerdan esos pasajes donde dice, haya luz, con el poder de su palabra? Él es el que resplandeció en nuestros corazones, en el corazón de Enrique, en el corazón de ustedes que aman a Cristo. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Recuerdan Juan 17:3? Que te conozcan a ti. Dice, Él iluminó nuestros corazones para que pudiéramos tener conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La vida verdadera la concede Dios. ¿Cómo? A través de un milagro. A través de un milagro como el que hizo en Génesis capítulo 1. Entonces, viene nuestro deber de predicar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, quizás a nuestros padres si no conocen del Evangelio, a nuestro vecino, a nuestros coworkers, compañeros de trabajo, de predicarles. Y viene entonces Dios y hace un milagro, de acuerdo a su misericordia, de que las tinieblas en el pensamiento, en el corazón de esas personas sean removidas y haya luz para que puedan apreciar la gloria del creador del universo, como lo expresó Juan 17:3, cuando Jesús dice que te conozcan a ti, que puedan ver tu gloria, que puedan ver lo excelso que eres, que puedan verte a ti como Padre, como Pastor, como nuestro Dios, a través de Jesucristo. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3. Cuando una persona puede ver a Cristo y cuando nosotros decimos recibe a Cristo, abraza a Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos dice qué pasa a continuación.
Dice, antes estabais muertos, ¿ok? Y vuestra vida en pecado ha quedado atrás, habéis muerto. Y ahora vuestra vida, vuestra verdadera vida, la vida que Dios les ha dado, está escondida con Cristo en Dios. Y ustedes recordarán las palabras de Jesucristo cuando Él dice, ellos, mis discípulos, los que yo amo, están en mis manos y nada puede arrebatarlos de mis manos. Dice la escritura aquí, el apóstol Pablo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso quiere decir que nosotros podemos vivir en paz, que nosotros podemos vivir una vida sí en este cuerpo, con aflicciones, en situaciones adversas, pero con una confianza de que la vida verdadera, la que nos ha dado nuestro Dios, viendo a Cristo, está escondida y nada la puede arrebatar porque está escondida con Cristo en Dios. Quiero que vayamos a un salmo para que escuchemos a un personaje que amaba a Dios profundamente y Dios lo ama a él profundamente, pero cómo él se expresaba en medio de sus angustias. Salmo 31. Quiero leer unos versículos de este salmo, es algo extenso, tiene 24 versículos, solamente voy a leer algunos. Está muy bonito este salmo, se lo súper recomiendo cuando se sientan medio abatidos, medio tristes, medio en angustia, está estupendo. Dice los primeros versículos, solamente voy a leer unos 3 o 4. Dice el primero, en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Está angustiado, dice, sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Es David, versículo 10, él habla acerca de su vida. Salmo 31, versículo 10, dice, pues mi vida se gasta en tristeza. Él está hablando de su vida física, de la situación que él está pasando, y él dice, estoy desgastado en mis tristezas y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. Él está hablando de una situación desgastante en su corazón, algo que está pesando en sobremanera en su vida, y él reflexiona al final. Voy a leer, por ejemplo, versículo 14, dice, pero yo, oh Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. ¿Quién dice eso? Una persona que ha escuchado las palabras de Jesucristo en Juan 17:3 y dice, consiste en conocerlo a Dios. Consiste en saber que Él es mi creador, que Él me guarda, como dice Colosenses 3, versículo 3, totalmente mi vida está en Él, escondida en Cristo. Entonces, esta verdad que estoy compartiendo con ustedes, tercera verdad, es que nuestra vida la concede Dios. Y como la concede Dios, Dios se encargará de que quede preservada hasta el día que nos presentemos delante de Él para poderlo ver en completa gloria y admirarnos delante de su grandeza. Quiero leer también, ya lo leímos, pero quiero volverlo a visitar, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Para reforzar esta idea de que la vida verdadera viene de parte de Dios. Es la vida espiritual cuando le conocemos. Efesios 2, versículos 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiero enfatizar que nuestra condición sin Cristo es una condición de muerte, y por lo tanto se requiere ese milagro que leíamos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, de que Dios resplandezca su luz en nuestro corazón. Es obvio,
lo que voy a decir a continuación, pero es importante que lo escuchemos. Es obvio que un objeto que está muerto, una planta que está seca quizás por el gran calor que ha hecho en estos días, no puede recobrar vida por sí mismo. Si está completamente muerto, es imposible que eso que fue un organismo en algún momento recobre vida. De eso nos está hablando este versículo, que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos imposibilitados de poder comprender cuál es la vida en Cristo, porque estábamos en una condición de total muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos personas que pasan por aquí o cuando quizás invitamos a alguien a la congregación, a la iglesia y le decimos, ven, escucha la palabra, vas a escuchar un mensaje que te va a ayudar, que va a animar tu corazón, que va a alimentar tu vida? Y esa persona dice, no, gracias, porque se encuentra en una condición de muerte, en una condición que no puede ver más allá de lo que él vive en sus placeres y deseos. De eso nos habla este pasaje, que si no es por la acción de misericordia de Dios, nosotros nos encontraríamos, como expresa el apóstol Pablo, en una condición de muerte en nuestras vidas. Cuarta verdad y última verdad que quiero compartir es que nuestra vida en Cristo, la verdadera vida que Dios nos ha dado, tiene un objetivo, tiene una finalidad de acuerdo a los propósitos eternos de Dios. Vamos a leer algunos pasajes, por ejemplo, Isaías capítulo 43, versículos 6 y 7. Isaías 43, versículos 6 y 7. Bueno, ¿para qué nos dio Dios la vida eterna, la vida verdadera? Bueno, este pasaje expresa ese objetivo de la siguiente manera. Dice lo siguiente, es Dios hablando, dice, al norte yo le diré, entrégalos. Está hablando de personas muertas en este caso. Dice, y al sur no los retengas, trae a todos, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Está hablando Dios acerca de una reunión de todos sus hijos. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, todo aquel que conoce a Cristo, al que yo he creado para mi gloria. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y ahora que hablamos de gloria en los cantos, por ejemplo, cuando leemos este pasaje, quizás sea buena una reflexión acerca de este concepto de vivir para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Si ustedes le preguntan a un joven, a su hijo, a su hija, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Quizás les respondan algunos, yo presiento, supongo que varios y quizás también algunos adultos digan, para la gloria de Dios, ¿qué significa? Esa expresión, por ejemplo, también está en Efesios, en el capítulo 2, donde dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Bueno, entonces tenemos un objetivo, pero ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, hay una forma de darle un sentido más pragmático a esta declaración de que somos creados para la gloria de Dios, de acuerdo a Isaías 46:7 y Efesios. Significa, y esto es algo que aprendí del pastor John Piper, ahorita voy a comentar un poquito más, significa que nosotros encontramos gozo en lo que vivimos, en la vida que Él nos ha dado, para exaltarlo a Él. Eso significa vivir para la gloria de Dios. Lo voy a volver a decir. Significa poder percibir un gozo, no estoy diciendo felicidad, estoy diciendo gozo. Significa poder percibir gozo en nuestras vidas de lo que hacemos y vivimos es enfocado en exaltarlo a Él. Eso significa glorificar a Dios. Entonces, si usted vive una vida que usted dice, ay, no me gusta, no sé, lo que vivo en mi casa, lo que vivo en mi trabajo, lo que vivo en la escuela, lo que vivo en X circunstancia, usted tiene un problema con Isaías 43:7, de vivir para la gloria de Dios. Porque eso significa encontrar gozo en lo que hacemos. Ustedes recordarán ese pasaje, me parece que está en 1 Corintios capítulo 10, dice que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, incluido, por ejemplo, tomar una Coca-Cola, sí, o tomar un jugo de naranja, sí, todo eso
puede enfocarse para la gloria de Dios, encontrando gozo y satisfacción en lo que hacemos por Cristo, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que solamente vamos a estar aquí unos no sé cuántos años, ¿verdad? Me estaba diciendo una familiar mía, le estaba preguntando un poquito acerca de nuestra historia clínica, ahora que pasó lo del pastor y todo eso. He quedado un poquito traumado y he empezado a preguntarles a algunos familiares, díganme más acerca de su historia clínica. Y bueno, puras malas noticias, pero me estaba contando de una prima que falleció de un tumor de cáncer a los 55 años. Yo no la conocí, es una prima lejana, pero bueno, lo comento porque nuestra vida es corta. Vamos, por ejemplo, rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 1. Se los leo rapiditamente. Versículo 24, ustedes recuerdan este pasaje quizás, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 24. Es más, voy a leer el versículo 23 que habla de vida. Dice, pues habéis, versículo 23, uno antes, perfecto. Dice, pues habéis nacido de nuevo, vida nueva. No de una simiente corruptible, de algo que perece, de algo que va a fallecer, sino de una que es incorruptible, a través de Cristo. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba, hoy estamos y mañana no, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se acabó la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es así, hermanos, nosotros vivimos para la gloria de Dios, sea que nos dé 44 años, 23 años, 84 años, debemos de tener en mente que hemos sido creados, tenemos vida para glorificar a Dios. ¿Y qué significa eso? Pregunta de examen al final del culto si me ven en los pasillos. No se escondan, significa encontrar gozo en Él. Encontrar gozo en lo que hacemos, enfocado en exaltarlo a Él. Que no me gusta esto, que no me gusta aquello, cambiemos el enfoque. Mi esposa tiene un post-it por ahí que dice, ya no te quejes tanto, mejor dale gracias a Dios. Encuentra gozo. Lo puso por ahí. Ok, entonces estoy en la cuarta y última verdad, ya casi nos vamos. Quiero leer un pasaje más, que está es un par de pasajes, les mentí, perdón. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Ya en algo más pragmático, ya hablé acerca de qué significa la vida. Okay, la vida espiritual es la que concede Dios en nuestros corazones a través de Cristo. Ya hablé un poquito acerca del objetivo y ahora quiero hablar un poquito de algo más pragmático aquí en Mateo 16, versículos 24 al 26. Dice lo siguiente, es Jesús hablando con sus discípulos y Él les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ya. Eso es sacrificio de nuestra vida. Dice, y sígame, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, está hablando de la vida física, de los placeres, de los gozos que pudiéramos tener en este mundo. Dice, el que quiera salvar ese tipo de vida, malas noticias, la va a perder, va a acabar mal. Y dice, pero todo el que pierda esa vida a causa de mí, glorificándole, encontrando gozo en Él, la hallará verdadero sentido a la vida que hay en Cristo. Versículo 26, pragmático, a lo que te truje, chencha, al grano pollo, dice, porque ¿qué aprovechará? ¿De qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo? Si tuviéramos todas las medicinas que nos hicieran sentir bien, todo el botox que necesitamos en los cachetes, ¿de qué sirve todo eso si perdemos nuestra alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por eso que no puede guardar para sí mismo? ¿Qué puede ofrecer? ¿$1 millón? ¿5 millones? ¿10? ¿Por su alma? Jesucristo dice, imposible. Y es para reflexionar, hermanos, cómo vivimos nuestra vida espiritual. ¿Cómo
percibimos esa vida que Dios ya nos ha dado a través de Jesucristo, si todos los días nos despertamos pensando en todo lo que viene del trabajo y todas las situaciones que hay con la familia y que los trastes y que la ropa y que hay que conducir y que hay que ir y que el tráfico, y cuando nos damos un tiempo para percibir que esa no es toda nuestra vida, que esa es solamente una fracción de lo que realmente Jesucristo estaba hablando en Juan 17:3, cuando Él dijo que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Es para reflexionar. Otro pasaje que nos ayuda a reflexionar es 1 Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Hablando de placeres, hablando de lo que el mundo nos ofrece, que sí causa en nosotros cierto relief, ver una serie, estar haciendo ciertas cosas, pero Juan dice lo siguiente, dice, porque todo lo que hay en el mundo, video games, Snapchat, Instagram y todas esas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, porque díganme, ¿quién quiere deshacerse de su Snapchat account y todo eso? Le comentaba a unos jóvenes, les decía, quizás sería bueno que la cancelaran o la pusieran en, no sé si se puede, dormant, no sé cómo se diga, por unos meses, y se me quedaron viendo así como, no way. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, incluido tu celular, incluido tu trabajo, incluido lo que más aprecias o lo que más te está pesando en este momento en tu corazón, los deseos de los ojos, para las chicas que gastan media hora en el espejo, o quizás, no, media hora ya es nada, ¿verdad? 2 horas en el espejo, y la vanagloria de la vida, de verse así, que esté, todo eso, dice, no proviene de Dios, no proviene de Dios. Ahora, yo vengo aquí a decirles esto, no porque yo sea perfecto, yo también tengo luchas con social media o con distracciones. La mayoría, o quizás todos de nosotros podemos decir que tenemos un grande problema con el teléfono, con estar checando los mensajes, que el WhatsApp, que el weather, ahora que está haciendo mucho calor, ahí estamos viendo. Todo eso son los deseos, la vanagloria, lo que la carne quiere, lo que el mundo nos dice. Y dice, todo eso, versículo 17, va a pasar. No viene de Dios, decía el versículo anterior. Y va a pasar, se va a acabar. Sus deseos también se van a acabar, se van a podrir. Pero el que hace la voluntad de Dios, esa persona permanece para siempre. Y esto es algo para hablar con nuestros jóvenes, para reflexionar nosotros mismos y decirles y decirnos a nosotros mismos de qué lado estamos, del lado de los placeres o del lado del gozo de glorificar a Dios con nuestra vida que Él nos ha dado. Llevemos esto a nuestros corazones. Quiero terminar haciéndole promoción a un pequeño video que ustedes pueden buscar en YouTube. Sorry, voy a anunciar algo de otro canal. Pero es de buena calidad, del pastor John Piper. Él, creo que fue en el año más o menos 2000, y con esto termino, predicó un sermón en una campaña, me parece que estaba en Atlanta, y el título del video es Don't Waste Your Life. Ustedes lo pueden buscar, buenísimo, dura solamente 8 minutos, está en inglés, pero si lo escuchan y no escuchan este mensaje, con eso tenemos. Don't Waste Your Life. Y de hecho hay un libro, si ustedes lo pueden encontrar, de hecho el libro es gratuito en su página, pueden bajar el PDF y leerlo. Es de esos que ustedes pueden decir, perdón por el comentario, toilet reading, lo pueden leer rápido en una semana, rapidísimo, y aprender un montón acerca de lo que estamos haciendo con nuestras vidas y cómo perdemos el objetivo que es glorificar a Dios en nuestros corazones, encontrando gozo en Él. En ese video, John Piper, el pastor, ocupa el ejemplo de 2 enfermeras. No recuerdo exactamente sus edades, pero creo que una tenía como 70 y tantos años y otra tenía como 80 y tantos años. Y ellas estaban como misioneras en ese momento, si no mal recuerdo, en algún lugar de África. E iban de lugar en lugar, de población en población, compartiendo el evangelio y dando servicios médicos.
Y en uno de esos viajes, el bus que las conducía pierde los frenos, salen por un desfiladero, se dice, ¿verdad? Una barranca, y mueren en ese momento. Y el pastor John Piper pregunta, ¿es eso una tragedia? ¿Es eso una tragedia? Le pregunta al auditorio, jóvenes en esa conferencia, les pregunta, ¿is this a tragedy? Y la gente está callada, los jóvenes están callados. Y él responde y dice, no, no es una tragedia. No es una tragedia porque es Mateo, que estamos leyendo hace un instante, déjenme lo encuentro aquí, ya lo perdí de vista, capítulo 16, cuando Jesús dice, el que quiera salvar su vida de placeres, ya la perdió, pero el que la pierda por causa de mí, ganó todo. Y él les dice, no, no es una tragedia. Una tragedia es vivir para este mundo. Y ya no les cuento más para que ustedes lo escuchen, pero es un muy, muy buen material. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos acerca de la vida que Dios nos ha dado en Cristo, confiando en Él y rogándole que Él nos ayude a recordar cada día que debemos glorificarlo, encontrando gozo en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que tenemos de reflexión en tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por la vida que tenemos en Cristo. Algo que no proviene de nuestros esfuerzos, sino proviene de tu misericordia. Y que podemos decir con gran alegría, con gran paz en nuestro corazón, que está escondida en Cristo. Padre, nos unimos a la oración de David, cuando él dice, Señor, tú eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra fortaleza en nuestras vidas, en las situaciones que pasamos, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Gracias, Padre, por la vida que tenemos en Cristo que has concedido de acuerdo a tu misericordia. Gracias, Padre. Padre, rogamos por aquellos que están escuchando este mensaje o inclusive en este lugar, o quizás un familiar nuestro que no conoce de Cristo. Rogamos por ellos. Si tú escuchas este mensaje y Cristo está hablando a tu corazón para darte vida, te animamos a que ores con nosotros de la siguiente manera, diciéndole a nuestro Padre, Padre, gracias por este mensaje, gracias porque ahora sé que hay vida verdadera en Cristo, que la vida que llevo es una vida llena de pecado, llena de corrupción, llena de maldad, pero que la vida verdadera está en conocerte a ti. Ora con nosotros, rogándole a Dios que abra tu corazón, que lo ilumine, como lo leíamos en los pasajes hace unos instantes, y que te pueda ver, que te permita ver a Cristo en tu corazón. Abre tus brazos a Él, recíbelo, habla con Él como tu Padre, como tu Salvador, como tu pastor, y te animamos a que te congregues, a que asistas a una iglesia y escuches más acerca del mensaje de vida en Cristo Jesús. Padre, guarda nuestro camino en esta noche. Gracias, Señor, porque estuvimos en el mejor lugar y te rogamos que podamos estar de nuevo aquí este fin de semana y también en las actividades que nuestra iglesia desarrolla en estos días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Que tengan bonita noche. Bendiciones. Amigos, muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quieres